A ver, señorita, me acaban de asaltar y me dijeron que 76,000 pesos, que se los dieran y sabían en qué bolsa me lo metí. Tú fuiste la que me atendiste. Maldita, voy con mi hijo. Tú le diste el pitazo a los pinches rateros. Tú le diste el pitazo a los rateros. Háblale a la patrulla o que le hable al gerente. Porque tú le diste el pitazo y me dijiste, espérame 5 minutos, párate de aquí. Y te dije, traigo prisa porque ustedes así son. Y yo ya estaba sospechando de ustedes. No, pero es que ella fue la que le dio el pitazo a los motociclistas. Porque qué casualidad que me dijeron, dame los 75. Los 76,000 pesos que acabas de retirar, ¿quién se los dijo? ¿Los señores que están aquí? Me siguieron en el taxi, ¿por qué te haces pendeja? Sí, ¿cómo no? Ustedes dos, y te acercó contigo también. ¿Cómo no? A ver, háblale al gerente. Háblale al gerente. Y tú me vas a dar el puto dinero porque si no te voy a agarrar afuera. Y te voy a hacer lo mismo que me hicieron aquí, mira. ¿Oíste? ¿Me oíste? Pinche muerta de hambre. ¿Cuánto te pagan aquí? Y después de todo esto, de la furia de esta persona asaltada y de todo lo que tuvo que escuchar y vivir, hoy la Fiscalía de Veracruz exoneró a esta mujer, una empleada del Banco Santander, allá en Boca del Río. Hoy se aclaró que un falso cliente avisó a los asaltantes para que robaran a un cliente, cosa que ocurrió después de que el cliente se subió a un taxi. Lo cierto es que fueron 2 semanas terribles para esta mujer, quien además del embate legal tuvo que soportar el linchamiento mediático. David Páramo va a tener la información sobre este caso, el caso de la empleada de Santander, en un momento. Su exoneración, por lo demás, se da este viernes, un viernes de linchamientos en las redes. Hoy le tocó a don Israel Rivas, el padre de una niña con cáncer, le tocó a Porfirio Muñoz Ledo y nos tocó a nosotros. Bien, buenas noches. Este mediodía, unos 25 padres de familia con hijos enfermos de cáncer atendidos en el Hospital de La Raza, el Seguro Social, y en el Hospital General, bloquearon durante 3 horas y media el circuito interior con dirección al sur. Exigieron, pues otra vez, medicamentos para sus hijos. ¿Qué pasó? Pues que salieron los directivos del hospital y les dijeron a los padres que ya había llegado el medicamento. Esto lo confirmó el Instituto Mexicano del Seguro Social en un comunicado donde informó que hoy llegó al Hospital La Raza el medicamento Lasparagina, utilizado en las quimioterapias de niños. Los directivos de La Raza se comprometieron con los padres de niños con cáncer a que ya no habrá más desabasto. El 19 de febrero van a tener una nueva reunión para ver cómo va la entrega de medicamentos. Pues parece un cierre, parece una secuela de todo lo que vimos y presentamos aquí esta semana. La protesta es porque hay desabasto de medicamentos de quimioterapia aquí en el Hospital La Raza. O sea, nos han dicho que llegan, pero llegan contadas, o sea, no alcanza para todos los niños. Y obviamente pues los niños se atrasan, ¿no? Ahorita el medicamento que falta se llama Lasparagina. Es lo que nosotros pedimos, que estén las quimios a tiempo, que se las den como debe de ser, que no les den la mitad y luego la otra mitad, porque no es lo mismo, no es el mismo efecto. Pues parece todo parte de un mismo trabajo, pero estas personas son distintas a las que vimos protestar a lo largo de la semana. Esta mañana platicamos con Margarita Flores, por cierto, hablando de las protestas y todo lo que vimos en la semana. Hablamos con esta mujer, Margarita Flores. ¿Quién es ella? Es la policía que fue agredida el miércoles durante la protesta de padres de niños con cáncer en la Terminal 1 del aeropuerto. Esta historia que el presidente López Obrador había dicho que nadie había presentado en los medios, nosotros presentamos desde el miércoles, presentamos al inicio, al final del programa. Hoy logramos hablar con ella y esto nos dijo. Ella es Margarita Flores, la policía del aeropuerto de la Ciudad de México que fue agredida el miércoles por familiares de niños con cáncer que protestaban en la Terminal 1. ¿Sabes qué pasaba también en este momento? En esa parte están las unifilas o sea, están como son como unos cordones, algo así, y todo eso se cayó. Entonces estábamos enredados en eso. O sea, ellos nos empujaban, pero no podíamos movernos porque estaba todo eso tirado y estaban las mesas también de revisión.
momento en el que ellas me sujetan del cuello. No ubico quién de ellas fue, pero me sujetan por el cuello y es cuando yo alzo la mano, porque, o sea, ahí ya sentí la agresión muy fuerte. Margarita cuenta a Imagen Noticias que mientras la jalaban del cabello, alguien le mordió la mano. No pudo identificar quién. Señala que también tiene moretones en el brazo derecho y que le arrancaron un mechón de cabello. Sí, ahí me sueltan y ya los compañeros que están allá son los que me jalan. La policía de 28 años asegura que jamás atacó a las manifestantes, pues la instrucción era controlar el acceso al área restringida. Pese a la agresión, se solidarizó con las madres que se manifestaron en el aeropuerto. Que las entiendo hasta cierto punto. Yo también soy madre, tengo un niño y no puedo imaginar la desesperación que deben sentir por ver a sus niños enfermos, que no haya solución para su enfermedad, para lo que están pasando. Entonces yo las entiendo hasta cierto punto. Pues ojalá que puedan solucionar su situación con lo de los medicamentos y no es nada personal, digo, yo solo estaba trabajando, ¿no? Ahí está, así lo vivió, así lo cuenta, tranquila. Muchas gracias a Margarita por esta entrevista y muchas gracias a las autoridades de la Policía de la Ciudad de México por permitirnos hablar con ella para este programa. Muchas gracias. Israel Rivas, uno de los padres que estuvieron ese día en la protesta del aeropuerto de la Ciudad de México, nos contó que ha sido objeto de burlas y amenazas, de un ataque en las redes sociales por protestar contra la falta de medicamentos. Hemos sido objeto de un linchamiento en redes sociales en el que se nos ha denostado, se nos ha dicho que somos pagados, se nos ha dicho que no tenemos hijos con cáncer, se nos ha amenazado ya inclusive que por ahí que si nos ven en la calle nos van a hacer algo. Si es gente de verdad y no son bots, yo le digo que pues las invito a que vayan con nosotros a las quimioterapias. Los invito a que vean el dolor que sufrimos todos los días con nuestros hijos. Seguramente son bots. Israel nos dijo también que él defiende el trabajo del doctor Luis Enrique Juárez. Él es este doctor es el jefe del área de hemato-oncología del Hospital Infantil Federico Gómez y fue uno de los directivos de este hospital a quienes, según la secretaria de la Función Pública, se va a investigar por el asunto del desabasto de medicinas. El señor Israel Rivas dijo: qué injusticia, es un gran doctor y ha atendido de manera muy especial a mi hija. Y me duele profundamente porque pues él definitivamente es la persona que le está salvando la vida a mi hija. Y yo lo veo, ¿no? Todos los días, el avance en el tratamiento. Los médicos se convierten en parte de la familia. Y cuando dañan a parte de tu familia, cuando la calumnian, cuando lo acusan directamente, duele. Y quien también recibió el apoyo, el respaldo de sus compañeros fue el director del Hospital Infantil, el doctor Jaime Nieto. Esto ocurrió ayer en una reunión que tuvo el doctor Nieto con personal del hospital para informarles su postura de que está abierto a que lo investiguen. Así lo recibieron ayer. No está solo. El director del Hospital Infantil Federico Gómez informó, el señor que veíamos, informó en un comunicado que la empresa que incumplió con el suministro de medicinas para quimioterapias es Productos Hospitalarios SAFE, aunque el contrato que tenían con esa empresa venció el último día del 2019, la Secretaría de Salud autorizó una prórroga para los primeros meses de este año para que siguieran surtiendo los medicamentos para quimioterapias. Informó también que esta empresa
ya fue sancionada y que el abasto de este medicamento en el hospital está garantizado. Hoy, por cierto, el presidente López Obrador dijo que la investigación por el desabasto se va a enfocar ya no en los funcionarios, como dijo ayer, pues como suele decir la secretaria de la Función Pública, sino más bien en los laboratorios. En otras cosas, esta noche, y hablando de servicios públicos, esta noche usuarios del metro pues vivieron esto en la línea 7 del metro. De acuerdo con el sistema de transporte colectivo, estos retrasos ocurrieron pues porque 2 trenes fallaron, tuvieron que ser sacados de circulación. A varias estaciones enviaron trenes vacíos para mejorar el servicio. Sin embargo, en redes sociales los usuarios se quejaron de la gran cantidad de gente que había en las estaciones esperando pues subirse al tren. Además acusaron que además de todo los trenes iban muy lentos. Vamos a ver estas imágenes para ver cómo trabajan en otros lugares. Ante la emergencia sanitaria por el brote del coronavirus, el gobierno de China inició la construcción de un nuevo hospital en la ciudad de Wuhan, donde se originó este brote. Debido a la falta de espacio en los hospitales, ¿qué están haciendo los chinos? Pues están construyendo un edificio de 25,000 metros cuadrados. Ahí están las imágenes. Y según dicen las autoridades, el edificio va a estar listo no como en México, que estaría listo para el 2028. Va a estar listo de este lunes en 8. Va a estar listo el 3 de febrero. A eso se comprometen los chinos. Para eso han movilizado, dicen, a todos los trabajadores de la construcción de la ciudad y que están trabajando 24 horas del día en diferentes turnos. El hospital va a tener capacidad para atender a 1,000 pacientes exclusivamente enfermos de coronavirus. Se dirá que allá no hay democracia, se dirá que trabajan en condiciones de semiesclavitud, pero van a construir esto, 25,000 metros cuadrados, de aquí a 2 lunes. Las autoridades chinas informaron que van 41 personas muertas por el coronavirus, hay más de 1,000 contagiados. Las autoridades ampliaron la cuarentena y las restricciones de viaje a otras 10 ciudades. En total son ya 13 ciudades y más de 41 millones de personas tienen prohibido salir de sus ciudades. El virus, según se informó, se sigue expandiendo. Francia confirmó 3 casos, que serían los primeros en Europa. Estados Unidos confirmó un segundo caso. En redes sociales se han difundido videos de personas que pues, supuestamente caen inconscientes en la calle o en lugares públicos ahí estamos viendo uno, por consecuencia de este virus. En México no hay presencia, pese también a lo que han dicho las redes sociales, no hay presencia del coronavirus. La Secretaría de Salud informó que no se ha detectado ningún caso y en este momento ningún posible caso. Fueron descartados los casos sospechosos de la Ciudad de México y de Morelia. Los únicos que siguen en observación son 3 personas en Guadalajara. Por cierto, llegó a Tijuana el primer vuelo procedente de China desde que inició esta crisis del coronavirus, ya inició a mediados de esta semana. Los 152 pasajeros, estas imágenes son de Tijuana, y 16 integrantes de la tripulación que llegaron desde Beijing fueron revisados por personal de la Secretaría de Salud de Baja California con una cámara térmica. Les hicieron ahí preguntas para conocer posibles síntomas, el historial del viaje. Ninguna de las personas que llegó en este vuelo presentó síntomas o motivos de alerta, pero ahí están las imágenes y también con esto pues mucha gente se da vuelo. No hay coronavirus en México, ni un solo caso, al menos hasta la noche de este viernes. Día 2 de la caravana por la paz, la justicia, recorrieron 29 kilómetros. Hicieron una parte a pie, otra en autobús, desde Tres Marías hasta Tlalpan, ya en el sur de la Ciudad de México. Siguen siendo unas 300 personas. A la cabeza siguen Julián y Adrián Levarón, también va Javier Sicilia, pero hoy se sumaron algunos académicos, artistas,
al llegar a la entrada del Colegio Militar, el académico Ernesto López Portillo propuso desaparecer al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dijo que no funciona y que es parte del problema de la violencia en México. En cambio, dijo que van a presentar una propuesta para sustituir al instituto por un órgano ciudadano. Así fue, así son algunas imágenes del segundo día de la caravana que el domingo estará en el Zócalo. Esta noche, hace unos momentos, se registró un ataque en contra de un restaurante en Villagrán, Guanajuato. Esto ocurrió en el paradero San Fernando, ubicado sobre la carretera Celaya-Salamanca. Hasta el momento se habla de al menos 9 personas fallecidas. Sin embargo, las autoridades no han podido dar una cifra. Dicen que están haciendo peritajes. De acuerdo con los primeros reportes, pues lo de siempre. Llegaron personas armadas, dispararon contra las personas que ahí se encontraban. La misma historia de siempre. El Departamento de Justicia de Estados Unidos apretó hoy en el caso Genaro García Luna. Los fiscales federales que van contra García Luna pidieron a la Corte de Nueva York que vincule al caso a un nuevo implicado, quien es un señor de nombre Iván Reyes Arzate, que fue mando de la Policía Federal y está detenido desde hace 3 años en Chicago, condenado por tráfico de drogas. Los fiscales de Estados Unidos piden a la Corte que el juez Brian Cogan, quien lleva el proceso contra García Luna, tome el caso de Reyes Arzate. Este hombre fue jefe de la Unidad de Investigaciones Sensibles de la Policía Federal cuando Genaro García Luna era el secretario de Seguridad Pública. Iván Reyes Arzate iba a salir de la prisión de Chicago el lunes, ahora va a tener que ser trasladado a Nueva York por nuevas acusaciones en su contra. ¿Por qué es importante este personaje, Iván Reyes Arzate, en el caso García Luna? Porque fue un cercano colaborador de García Luna desde el 2003 hasta 2016. Reyes Arzate trabajó de cerca con García Luna cuando, primero en la Agencia Federal de Investigación, en la AFI, y luego en la Secretaría de Seguridad Pública. En su cargo en la Policía Federal tuvo acceso a información clasificada de la DEA. Cuando se entregó a las autoridades de Chicago en 2017, confesó que filtró información a integrantes del cártel de los Beltrán Leiva a cambio de sobornos. Esto para frustrar operativos de la DEA en contra de ese cártel. Bueno, en otras cosas, anoche vimos las imágenes de cómo estaban asaltando un costado de Perisur, de la famosa plaza comercial de Perisur. Hoy la policía reforzó la seguridad en las inmediaciones de Perisur. Esta tarde se instalaron 50 módulos de vigilancia y se desplegó a 300 elementos. El objetivo es vigilar avenidas, accesos ahí, el periférico, Insurgentes. Según se informó, estos policías también van a recorrer escuelas, plazas comerciales, bases de taxi y paradas de autobuses. Y la otra historia de la semana, la mayoría de los 800 migrantes detenidos ayer en frontera Hidalgo siguen en la estación migratoria de Tapachula. Ahí se informó que se analizan sus casos, pero que lo más probable es que sean deportados. Por cierto, hoy fueron deportados otros 196 hondureños. 100 fueron enviados en un vuelo de Tuxtla Gutiérrez y otros 96 desde Tapachula. Los 2 vuelos tuvieron como destino San Pedro Sula. Esta semana entonces fueron deportadas más de 1,200 personas hondureñas. Lo cierto es que el operativo de ayer puso fin a la caravana que salió de San Pedro Sula hace 10 días. El campamento donde estaban en Tecumumán, en Guatemala, pues ya está abandonado. Las carpas y las clínicas móviles están vacías. Del lado mexicano disminuyó la presencia de la Guardia Nacional, aunque todavía hay vigilancia, mientras que el puente internacional, el Rodolfo Robles, operó ya con normalidad por primera vez en la semana. Ganó con relativa facilidad la Guardia Nacional a la caravana migrante. La agencia de la ONU para Refugiados y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresaron preocupación por el trato
que dio la Guardia Nacional a los migrantes centroamericanos. A través de Twitter, los dos organismos advirtieron sobre el impacto que el operativo de ayer tuvo en los niños y en las personas vulnerables y agregaron que México tiene derecho de controlar la entrada de extranjeros siempre que no haga uso excesivo de la fuerza. En respuesta, la Secretaría de Gobernación informó que permitirá el acceso de visitadores de la ONU a la estación migratoria de Tapachula. En un comunicado, la Secretaría señaló que 6 representantes de estas organizaciones van a recorrer las instalaciones para verificar las condiciones de los migrantes. Tienen que venir organismos internacionales porque en los hechos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya no existe en México, ya no existe. No tiene visitadores, no le interesan estos temas, tiene una presidenta que no habla sobre estos asuntos, se la pasa echando porras al presidente de la República. En los hechos y frente a lo que vimos, y lo vimos aquí en esta pantalla a lo largo de la semana, en los hechos desapareció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y hablando de críticos contra la política migratoria mexicana, el diputado de Morena y muchas cosas más durante su muy larga carrera política, Porfirio Muñoz Ledo, pues tuvo que estar muy activo y en Twitter criticando el trato de la Guardia Nacional hacia los migrantes. Le pidió a la Secretaría de Gobernación que deje de criminalizar a los migrantes. En uno de esos tweets escribió, porque también le dieron durísimo y a Porfirio en las redes, escribió: ha comenzado la guerra sucia de la calumnia. Deforman nuestras declaraciones sobre migración y partidos políticos. Quien quiera conocer mi pensamiento puede consultar mi cuenta de Twitter. Palabras de Porfirio Muñoz Ledo, a quien la Cuarta Transformación prácticamente ha dejado solo y apestado en este tema. Crítico de los cercos migratorios que tanto gustan al presidente Donald Trump, el diputado Porfirio Muñoz Ledo reactivó esta semana sus reclamos. Quiso cuestionar a la Guardia Nacional en el Congreso, pero se topó con la obediencia partidista, esa que festeja todo lo que el gobierno defiende. El legislador que hace 32 años inauguró las interpelaciones al presidente no pudo romper la línea oficialista de sus compañeros, instruidos a no incomodar con el tema migratorio a la paralizada titular de la CNDH. El oficialismo morenista se justificó. Nada personal contra Porfirio, lo queremos y lo respetamos mucho. Sería ingenuo pensar que alguien puede callar a Porfirio. Si Porfirio con su voz hizo crítica, pues abrió el camino de la democracia en nuestro país. Y con las evidencias de la agresión en la mano, el diputado Muñoz Ledo siguió denunciando el bloqueo del paso fronterizo que el gobierno y sus legisladores dicen no ver. Eso es ilegal e inconstitucional y ahora ya se convirtió en política de Estado. Es lo que estoy combatiendo. Y hoy se propuso, como hace más de 3 décadas con el PRI, enderezar el oficialismo de Morena, reducido a aplaudir las declaraciones presidenciales. No tiene línea política Morena. A lo más interpretar o obedecer lo que dice el presidente de su mañanera, Morena vota automáticamente. Es un paso sumamente grave. Y aunque desde Palacio el presidente López Obrador apapachó al ignorado legislador, Porfirio es un dirigente excepcional, un hombre de lucha. Desde la Cancillería vino una nueva descalificación. Precisar que el diputado Muñoz Ledo tiene un desconocimiento profundo de la calidad migratoria de las personas provenientes de Honduras principalmente y El Salvador. Una descalificación que se suma al desaire de la bancada oficialista. Ese que, como él mismo recordó, ni los priistas del viejo régimen le hicieron padecer. Y aquí los de Morena tienen instrucciones rígidas de no dejar hablar. En la frontera, agresión. Aquí, majadería. Sí, la majadería del partido de Estado. El cerco de silencio del oficialismo. No somos un partido de Estado. Y le soltaron a los bots y le tocó duro hoy, como al señor Israel Rivas, el papá de la niña con cáncer, a Porfirio Muñoz Ledo,
le tocó hoy duro en redes sociales, sobre todo en Twitter. En otras cosas, más de 100,000 personas marcharon en Washington en contra del aborto. Esta marcha es un evento que se hace todos los años, desde que en 1973 la Corte Suprema despenalizó el aborto en Estados Unidos. Sorprendió la asistencia del presidente Trump a la marcha. Es el primer presidente en funciones que participa en este evento. We're here for a very simple reason, to defend the right of every child, born and unborn, to fulfill their God-given potential. We love babies, yes we do. We love babies, how about you? Together we must protect, cherish, and defend the dignity and the sanctity of every human life. Together we are the voice for the voiceless. Unborn children have never had a stronger defender in the White House. ¿Qué más tenemos, Cristal? Así fue captado un taxista en el momento que atropelló a Cristian Guerrero, un joven de 19 años, en el estacionamiento de una plaza comercial de la ciudad de Guadalupe, en Nuevo León. El accidente sucedió en la madrugada. Según testigos, todo pasó después de una discusión entre el chofer del taxi y el joven que estaba parado en la calle. La víctima no sufrió lesiones graves, pero fue trasladada a un hospital para que recibiera atención médica. Las autoridades informaron que tras recibir el reporte acudieron al lugar del accidente, pero aún no se tienen datos del conductor del taxi. Şu an depremi yaşıyoruz. Çok felaket sallanıyor. Hastanın altına girsek iyi olacak. Así sorprendió un sismo de 6.7 grados a los habitantes de ciudades ubicadas al este de Turquía. El reporte al momento es de al menos 18 muertos y más de 500 heridos. Una decena de edificios colapsaron y en uno de estos hay 30 personas atrapadas, según informaron las autoridades. La noche y el frío en Turquía dificultan los trabajos de rescate y valoración de daños, sobre todo en lugares alejados de las ciudades porque algunas carreteras quedaron muy dañadas. Autoridades turcas informaron que es probable que las cifras de muertos y heridos aumenten. El terremoto se sintió también en países como Siria, Irak y Líbano y sigue habiendo réplicas de hasta 5.4 grados. Entre 602 escritores de diferentes nacionalidades que participaron para obtener el premio Alfaguara en su edición 2020, el escritor y guionista mexicano Guillermo Arriaga obtuvo el reconocimiento por su novela titulada Salvar el Fuego. El jurado, presidido por el escritor Juan Villoro, distinguió a Arriaga por un trabajo que calificó como intenso y dinámico. El escritor mexicano agradeció el reconocimiento y explicó que la novela se trata del amorío que surge entre una mujer casada, de alta clase social, una mujer de familia y un hombre impensable. El galardón incluye, además de un premio económico, la publicación de la novela en toda América Latina. Llegará a las librerías el 19 de marzo. Arriaga ha sido guionista en películas como Babel, Amores Perros y 21 gramos. Es el cuarto mexicano en obtener este premio. Buenas noches, Ciro. Buenas noches, Cristal. Felicidades, muchas felicidades a Guillermo Arriaga. El presidente López Obrador estuvo en Saltillo. Ahí habló del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Dijo que la intención es llegar a 2.500.000 beneficiarios este año y además dijo que los certificados de ese programa van a tener la firma del presidente López Obrador y servirán como cartas de recomendación. Por cierto, antes de estar en Saltillo, el presidente estuvo en una de las plantas de Peñoles en Ramos Arizpe y ahí saludó así al señor Germán Larrea, alguna vez integrante de lo que el presidente llamaba la mafia del poder. Bueno,
también entre otros. Mandó este saludo. Termino enviándole un saludo, un abrazo a un gran empresario, Alberto Balleres, que es el presidente del Consejo de Peñoles. Alberto Balleres. Le decía a don Isaac Saba, Beto, yo no le puedo decir así porque es una gente mayor, no viejo, un hombre maduro, hoy lo dije en la mañana, la gente no envejece, va madurando con el paso del tiempo. Bueno, un saludo, Beto. Bueno, corrijo, no era Germán Larrea, era Alberto Balleres. También estaba en aquellas listas hace algunos años. Este video preocupa en muchísimos sentidos. Háblale al gerente y tú me vas a dar el puto dinero por si no te voy a agarrar afuera. Y te voy a hacer lo mismo que me hicieron aquí, mira. ¿Oíste? ¿Me oíste? Pinche muerta de hambre. ¿Cuánto te pagan aquí? La Fiscalía de Veracruz ya decretó lo que le había dicho el padre del análisis superior y lo que dijo desde el primer momento Banco de Santander. Que la cajera no había tenido ninguna participación, ni era pariente como inventaron los imbéciles en las redes sociales de uno de los detenidos. En más de 10 años, Ciro, solo se ha presentado un caso que se haya procesado a un cajero de banco por hacer estas labores de halconeo, que la imaginación popular cree que es los cajeros de los bancos. Hay procedimientos en las instituciones de crédito. No pueden tener acceso a teléfono, a ningún sistema de comunicación. Es muy fácil identificar quién es el cajero. El problema está en que hay alguien enojado, asustado, preocupado, inicia estos linchamientos. Este linchamiento que estamos a 2 de que se vuelva un linchamiento no mediático, que se vuelva un linchamiento físico, que entren y agredan al empleado bancario. Los empleados bancarios, cuando son acusados así, generalmente los tienen que cambiar de sucursal, los tienen que cambiar de operaciones, les dañan la vida con una acusación que, insisto, en más de 10 años, en todo el sistema bancario del país, solo hay un caso. A esta mujer la tuvieron que sacar con seguridad. Ella. La tuvieron que sacar con seguridad, la tienen que cuidar, ya no puede trabajar en esa sucursal, más pues todo el daño que recurrirá a tribunales. Sí, el tema aquí es cuál es el verdadero problema, que asaltan a la gente saliendo de los bancos y del restaurante y en el transporte público. Aquí nada más público. Para quien no esté informado, ¿cómo fue la mecánica del asalto? Con la información señor fue que a se tiene. recoger dinero. Sí. Sacó dinero del banco, una operación que, insisto, no se debe hacer. ¿Para qué sacar tanto dinero en efectivo? Pero sacó. Sale del banco, se sube un taxi, lo alcanzan unas motos y lo asaltan. Hoy la Fiscalía de Veracruz tiene claro que un falso cliente, alguien que está en el piso de la sucursal, fue el que se fijó, fue el que vio, fue el que la acusó y es el que los pone. A esta mujer le dañaron por lo menos su forma de trabajo, su reputación, y esa amenaza de te vamos a hacer lo mismo, la venganza. Y hay otros casos, este fue un caso que se volvió viral, pero prácticamente todos los días hay casos como estos. El caso del diputado local por la Ciudad de México, Manuel Vargas, que también agarró su video y amenazó al cajero del banco. Habría que ver dónde está ese caso, habría que ver qué pasa, porque estamos a 2. Que empleados, que están al frente, que están de cara a la sociedad. Y que no hicieron nada. Se conviertan en las víctimas de otra víctima que decide ser víctima, que se decide convertirse en victimario. Creo que se tiene que tomar en serio este tema. Los bancos tienen protocolos de seguridad, pero que el tema está en la calle. El tema está en la ciudad. Remátala, David. Mire, no se lo quería decir porque es viernes y ya ve cómo son los viernes. Pero el índice global de la actividad económica, es decir, el adelanto del PIB, nos muestra una caída 0.8% si le quitamos de estacionalidad, 1.2% sin estacionalidad. La economía sigue sin recuperarse. Pues un abrazo a don Israel Rivas, el padre de una niña con cáncer, y un abrazo al diputado, al legendario Porfirio Muñoz Ledo. Hoy nos tocó a los tres. Nos tocó el bullying en el Twitter. Hoy nos tocó ser el centro de esas cada vez más inofensivas embestidas artificiales en las benditas redes sociales. Hoy nos volvieron a hacer tendencia. Por cierto, nuestro equipo nos informa que en nuestro caso
43% de las 600 cuentas que estuvieron tuiteando en nuestra contra son cuentas de bots, 43%. Abrazo, don Israel, abrazo, Porfirio, y vámonos. Aquí terminamos esta noticiosamente muy buena semana. Ánimo, nos vemos el lunes.